soy Sara Blue. Hoy vamos a viajar lejos, no en kilómetros, sino en años. Estamos en 1948. Israel acaba de nacer como Estado y el mundo observa dividido. Pero, ¿sabías que uno de esos primeros aliados silenciosos fue Irán? Sí, ese Irán. Pero todavía no era el Irán que conoces hoy. En ese entonces gobernaba el Shah, Mohammad Reza Pahlaví, un hombre occidentalizado, elegante, que veía a Israel como un aliado estratégico. ¿Por qué? Porque ambos compartían un enemigo común, los regímenes árabes nacionalistas, como Egipto, Irak o Siria. Israel e Irán se ayudaban en secreto, con información de inteligencia, con armas, con dinero. Se decía que agentes del Mossad caminaban por Teherán, con más libertad que en Europa. ¿Te imaginas? Dos países tan distintos, pero estratégicamente conectados. Incluso hubo cooperación en proyectos de petróleo y vuelos directos entre Tel Aviv y Teherán. Sí, hubo una época en la que esos nombres no eran enemigos, sino socios. Pero toda historia dulce tiene una grieta. En las sombras se gestaba algo más grande. La tensión crecía, la desigualdad en Irán hervía en silencio, y el pueblo comenzaba a murmurar. Murmullos que acabarían gritando revolución. En el próximo capítulo viajaremos al año 1979, el año que lo cambió todo, el año en que Irán se volvió enemigo, y tú y yo lo vamos a sentir juntos. Bienvenido de nuevo. Hoy cruzamos un umbral, porque lo que un día fue amistad está a punto de romperse para siempre. Año 1979. Las calles de Teherán arden. Ya no hay susurros, ahora hay gritos. El pueblo iraní se levanta contra el Shah, ese hombre que una vez fue aliado de Occidente, de Israel. El pueblo lo culpa de ser corrupto, de someterse a potencias extranjeras, de olvidar el alma de Irán. Y entonces llega él, el ayatolá Ruhollah Jomeini. Barba blanca, túnica negra y una mirada firme que traía una promesa: crear una república islámica, sin influencias de Estados Unidos y, sobre todo, sin relaciones con Israel. Israel pasa de ser un socio secreto a convertirse en el pequeño Satanás. Se cierran embajadas, se eliminan tratados y comienza una nueva narrativa, una en la que Israel es visto como opresor, como invasor, como enemigo del Islam. Fue más que una ruptura política, fue un divorcio ideológico. Jomeini transformó a Irán en el gran portavoz contra el sionismo. Y desde entonces el conflicto ya no fue entre gobiernos, fue entre visiones del mundo. Mientras Israel miraba con recelo, Irán comenzaba a tejer redes que hablaban árabe, que usaban túneles y que pronto estallarían. En el próximo capítulo bajaremos a las sombras, donde los enemigos no llevan uniforme, sino pasaportes falsos, espías, milicias, dinero, terror. Allí empezó la guerra sin declarar. Hasta entonces, duerme con un oído despierto. Puedes sentirlo, el aire está más denso, ya no hay ejércitos marchando. Ahora se mueven otros, más silenciosos, más letales. Bienvenido a la guerra que no sale en los titulares. En los años 90, mientras el mundo hablaba de paz, Irán tejía redes, y no eran de pesca, redes de influencia. En el Líbano apoyó a Hezbollah, un grupo armado chií con una misión: resistir a Israel y algo más. En Gaza, el dinero iraní llegaba a más: entrenamiento, armas, logística. Irán no disparaba directamente, pero sí ayudaba a quienes sí lo hacían. Israel, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Inició la guerra encubierta, sabotajes en instalaciones nucleares como en Natanz, virus informáticos como el famoso Stuxnet y ataques quirúrgicos en pleno corazón iraní. Científicos desaparecían, autos explotaban, drones sobrevolaban sin nombre ni bandera. Todo ocurría sin que nadie lo admitiera oficialmente, pero todos sabían quién era quién. Israel temía una cosa: que Irán tuviera la bomba, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para impedirlo. Año tras año, esta guerra silenciosa dejó huellas, no en los mapas, sino en los cuerpos, en las mentes, en los discursos llenos de odio. El mundo miraba hacia otro lado, pero mientras tanto el reloj nuclear seguía avanzando.
próximo capítulo hablaremos de hoy, de las bombas, los misiles y del miedo que ya nos esconde. Prepárate porque lo que viene es real. Ya casi terminamos, pero antes tienes que saber dónde estamos porque esto ya no es historia, esto es ahora, año 2025. El mundo contiene el aliento. Hace solo unas semanas Israel lanzó uno de los ataques más agresivos de los últimos años. Aviones entraron en territorio iraní, bombardearon instalaciones nucleares. El objetivo, detener el supuesto avance atómico de Irán. Las explosiones sacudieron la madrugada y al amanecer Irán prometió venganza y cumplió. Misiles de largo alcance fueron disparados desde suelo iraní hacia bases israelíes. Algunos fueron interceptados, otros no. Decenas de muertos, cientos de heridos. El mundo en alerta roja. Líderes internacionales intentan frenar la escalada. Pero ya no es tan fácil. Israel habla de un acto de guerra. Irán de defensa legítima. Las palabras ya no calman, solo alimentan el fuego. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasará si Irán cruza la línea nuclear? Si Israel decide un ataque preventivo total, si Hezbollah, Hamas o los hutíes se suman al conflicto, ¿estamos ante una guerra regional o algo más? Tú y yo solo somos testigos, pero entender esta historia nos hace menos vulnerables, porque detrás de cada misil hay décadas de dolor y cada conflicto comenzó con una decisión, con una promesa rota, con una mirada que dejó de confiar. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esto te hizo pensar, si lo sentiste en la piel, recuerda que a veces las historias más peligrosas no son las que gritan, sino las que susurran. Soy Sala Blue y volveré pronto con otra historia que no podrás ignorar. Hasta entonces, descansa, pero nunca bajes la guardia.